Un bosque, una casa en ruinas y una serie de desapariciones que nadie puede explicar. Esta es la historia de 5 amigos que se adentraron en lo desconocido, creyendo que sería una simple aventura, pero pronto descubrirían que no estaban solos y que, a veces, el verdadero peligro viene desde adentro. La llegada al bosque. Todo comenzó como un viaje de campamento. Sara, Luis, Carmen, Diego y Tomás buscaban desconectarse del ruido de la ciudad. El bosque que eligieron tenía fama de ser extraño, pero ellos pensaron que solo eran leyendas. Desde el principio, algo no se sentía bien. No había sonido de pájaros ni de insectos, solo el crujir de las ramas bajo sus pies y un aire denso que parecía envolverlos. Luis, que llevaba su cámara, no podía evitar detenerse constantemente para tomar fotos de los rincones más oscuros del bosque. A veces, tenía la sensación de que algo se movía en las sombras, pero cuando enfocaba, no había nada allí. Diego fue el primero en encontrar algo extraño. Se había adelantado al grupo y, al regresar, traía una expresión entre emocionada y aterrorizada. Decía haber encontrado algo que tenían que ver con sus propios ojos. Cuando llegaron, se encontraron con una vieja casa abandonada, escondida entre los árboles. Parecía haber estado allí por siglos, cubiertas de moho y con ventanas rotas. Las marcas de arañazos en las puertas sugerían que algo o alguien había intentado entrar desesperadamente. Dentro, el ambiente era aún más inquietante. Había un olor a humedad mezclado con algo metálico. En una de las habitaciones encontraron algo que les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de carteles de personas desaparecidas. Algunos eran viejos y desgastados, pero otros parecían recientes, con tinta fresca y colores vibrantes. Luis enfocó con su cámara y notó algo perturbador. Algunos de los rostros en los carteles parecían mirarlo directamente. Carmen retrocedió, diciendo que no podía quedarse más tiempo allí, pero Sara, al contrario, parecía fascinada. Tocó uno de los carteles y dijo que era increíble. Luis notó algo extraño en su expresión, pero no dijo nada. Esa noche, alrededor de la fogata, el grupo intentó relajarse, pero la tensión era palpable. Nadie podía sacarse de la cabeza los carteles de la casa. Cuando amaneció, Diego había desaparecido. Su saco de dormir estaba vacío, pero todas sus cosas seguían allí. Lo llamaron durante horas, gritando su nombre en todas direcciones, pero no hubo respuesta. El bosque devolvía solo ecos. Cerca de donde había dormido, encontraron marcas extrañas en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado hacia los árboles. Carmen empezó a llorar, diciendo que no quería quedarse ni un minuto más en ese lugar. Pero Sara insistió en que Diego probablemente se había perdido y que lo encontrarían. Luis empezó a notar algo raro en Sara. No parecía afectada por la desaparición de Diego, como si supiera algo que los demás no. Esa noche, Carmen despertó sobresaltada. Juraba haber escuchado pasos alrededor de su tienda. Despertó a Tomás, pero cuando él salió a revisar, no encontró nada. Solo silencio. El mismo silencio opresivo que los había acompañado desde que llegaron. Por la mañana, Tomás también había desaparecido. Carmen estaba al borde del colapso, llorando y diciendo que algo los estaba cazando. Luis trató de consolarla, pero él mismo estaba aterrorizado. Sara, sin embargo, seguía tranquila. Decía que probablemente todo tenía una explicación lógica. Luis no podía entender por qué Sara no parecía asustada. De hecho, había algo en su actitud que lo ponía incómodo. Era como si estuviera disfrutando de la situación. Esa noche, Carmen también desapareció. Luis la buscó desesperadamente, pero solo encontró su linterna tirada cerca de un árbol. En el suelo había marcas, como símbolos tallados en la tierra, que él no podía entender. Luis decidió seguir a Sara. Algo en ella no cuadraba y sentía que estaba ocultando algo.
Esa noche, mientras ella se alejaba con la excusa de buscar leña, Luis la siguió en silencio, escondiéndose entre los árboles. Lo que vio lo dejó helado. Sara estaba detrás de la casa, cavando un hoyo. A su lado habían 3 bultos cubiertos con lonas. Luis no necesitaba acercarse para saber qué había allí. Sintió que el aire se le iba, pero antes de que pudiera retroceder, Sara levantó la cabeza y lo miró directamente. Sonrió, como si hubiera sabido que estaba allí todo el tiempo. Sara le dijo que el bosque tenía hambre, que no eran desapariciones aleatorias. Alguien debía alimentar al bosque y ella había sido la elegida para hacerlo. Le ofrecieron una opción: ayudarla o ser el siguiente en desaparecer. Luis corrió, con las ramas arañándole el rostro y el bosque cerrándose a su alrededor. Pero, por más que corría, siempre terminaba de vuelta en la casa. Sara lo estaba esperando, con el cuchillo en la mano. Semanas después, un grupo de excursionistas encontró la casa. Afuera habían 5 cruces improvisadas. Sobre una de ellas colgaba la cámara de Luis, que contenía una única foto. Sara, con el cuchillo en la mano, sonriendo frente a la pared de los carteles. Dicen que el bosque sigue reclamando vidas y que si caminas lo suficiente, sentirás pasos detrás de ti. Pero cuando te des vuelta, no habrá nadie allí hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien de tu grupo tiene un secreto mortal? ¿Y si el verdadero monstruo está más cerca de lo que crees? Si te ha gustado este video, puedes seguirnos. Estaremos contando más historias interesantes e impactantes para que puedas pasar un buen rato. Yo soy Tiago y nos vemos en el otro bosque.